¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso para seguir descubriendo el camino impresionante de todas las presentaciones de Dimash. Y ahora lo prometido es deuda. Ha llegado el día. Vamos a reaccionar a lo que se tiene hasta el momento de la presentación de Dimash, cantando a los presidentes tanto de Kazajstán como de Tajikistán. Me dijeron en los comentarios que cantó tres canciones: Durdaraz, Adai y Stranger. Pero solamente hemos tenido, o solamente lo que he encontrado en internet, para ser más exactos en YouTube, ha sido las presentaciones de Durdaraz y Adai. Hay que recordar que esas dos canciones casi siempre las toca juntas, porque Adai nada más la toca con el Dombra y luego inmediatamente se liga con Durdaraz, que es una canción que me gusta mucho por mi camino metalero, rockero y todas esas cosas que terminan en ero. Menos las malas palabras, claro. Y pues bueno, vamos a ver de qué se trata. Voy a descubrirlo junto con ustedes. Ya saben que yo nunca veo las reacciones. O sea, nunca veo los videos antes de reaccionarlos con ustedes porque quiero que mi reacción sea natural. Comentando esto, por ahí leí algún comentario hace algunos videos. Para ser más exactos, no recuerdo exactamente cuántos videos. Pero leí un comentario que me hicieron el favor de dejarme donde me decían: oye, a Tico, me gusta mucho tu canal, pero tengo un conflicto contigo emocional. Y yo me preguntaba, ¿por qué tiene un conflicto conmigo emocional? Y siguió escribiéndome, diciéndome: es que me gustan tus reacciones, me gusta cómo las analizas desde un punto de vista de fan, no tanto de un profesional. Y si muchas veces explicas lo que nosotros sentimos o queremos expresar y no nos salen las palabras. Y yo hasta el momento dije, ok, muchas gracias, ¿no? Y me seguía comentando que dice, pero en tus videos siempre dices que no sabes de qué se trata, que quieres que te dejen información, que no sabes el contexto, que supuestamente yo tengo que dar la exclusiva porque yo tengo que ser el experto y tengo que dar las noticias. Y por eso estaba en contradicción conmigo, porque le gustaba, pero a la vez no, porque les pedí información a ustedes. Y ya me quedé pensando, bueno, ok, gracias por tu comentario, es muy bien recibido, me gusta la retroalimentación. Pero yo me quedé pensando, pero es que yo no soy un canal de noticias ni de exclusivas. Digo, si quieren un canal de exclusivas, por dar algunos ejemplos, váyanse a Dimash Irán o váyanse en español al canal de Leo Cantro o no sé, muchos otros, ¿no? Que les dan el día a día de Dimash, sus exclusivas. Yo soy simplemente un humilde canal de video reacciones donde reacciono a lo que ustedes me recomiendan y a lo que ustedes me dicen que les gusta. Eso es a lo que yo reacciono. Obviamente, como les he dicho siempre, yo no veo los videos antes ni los investigo porque me gusta aprender de ustedes. Hay algunas cosas que ustedes aprenden de mí y hay algunas cosas, y hay muchísimas, el 99% de las cosas que yo aprendo de ustedes. Yo no soy un experto en nada. Yo no soy un experto en Dimash. Yo simplemente soy un dear más que disfruta ver las presentaciones de nuestro superhéroe favorito, Kudai Bergen. Y eso es, digo, si tú entras esperando recibir una exclusiva o que te dé las noticias más frescas, pues no. Yo simplemente soy un canal de video reacciones donde reacciono y aprendo de ustedes. Y me enamoro de los artistas que ustedes me recomiendan. Bueno, dicho esto y aclarado este punto, muchísimas gracias por todos sus comentarios. Síganmelos dejando, son válidos todos, siempre y cuando sean con respeto. Digo, creo que el nivel del entendimiento se basa en el respeto, ¿no? Y pues bueno, dicho esto, vamos a ver qué hizo en esta presentación en Tajikistán, cantando a los dos presidentes, que no es poca cosa. Cantar ante el mandatario de tu nación y el mandatario de otra nación hermana es muy, muy agobiante. Y pues bueno, dicho esto, vamos a ver de qué se trata, pero antes de eso, corre el intro. Bueno, después del intro, déjenme acomodo bien, déjenle doy un trago a mi cafecito, que ya saben que lo mejor de la mañana es disfrutar a Dimash con un trago de café. Wow, fabuloso el cafecito. Y ahora sí que, señor Kudaibergen, por favor, deleítenos. Сахнада әлем таныған Димаш
Kudaybergen. Hunarpeshey Jahoni Dimash Kudaybergen. Ok. Ok, empezamos con Durdaraz. Assalamu alaikum Tustani Girami. Hay que decirlo de entrada, el escenario y todo el fondo, las pantallas, las imágenes, la iluminación es increíble. Como se tenía que esperar ante la presentación ante los mandatarios de dos naciones tan importantes, ¿no? Es increíble. Assalamu alaikum Tustani Girami. Sharatta Monde Gurkema. Disculpen que lo pare tan pronto, lo vamos a regresar, no se preocupen. Nunca había ido a este arreglo musical de Durdaraz. Me gusta mucho porque está el tono y el trasfondo rockero, metalero, de heavy metal pesado. Pero en este arreglo musical que le están haciendo una fusión entre rock pesado y música techno. Escuchen muy bien, entre los silencios de la guitarra se alcanza a escuchar un sintetizador muy techno, muy como si lo hubiera puesto Burak Jeter, para que me entiendan. Así una música muy chill out, muy relax, muy house, pero muy techno. Me gusta cómo escucha esa fusión. No hagan de cuenta, es como si estuviera escuchando más o menos Rammstein, por decir de alguna manera, que es una fusión entre techno y rock. Se está escuchando eso. Escuchen en los silencios de las guitarras, cuando la guitarra se calla, como se oye el tum 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 tum, de que se está repitiendo el sonido del sintetizador. Es bastante interesante. Pongan mucha atención, Assalamu alaikum Tustani Girami. Wow. Sharatta Monde Gurkema. Ahí lo que se escucha de fondo es el sintetizador. Wow. Sol kız benim bezaras. Ok. Ok, lo que estoy notando es que sí tiene bastantes, pero bastantes arreglos esta versión musical de Durdaraz. Es bastante emocionante descubrir cosas nuevas. Dimash siempre canta las canciones de manera diferente. Ya vemos que también musicalmente nos las presenta de manera diferente. No sé si recuerdan el corte clásico de Durdaraz que siempre nos ha mostrado Dimash. Es una canción muy agresiva, muy rockera, muy metalera, donde siempre lo constante es la guitarra con distorsión. Siempre está presente. Y aquí la guitarra nada más está presente para enfatizar los momentos importantes. Digamos que para remarcar los cambios y remarcar la entrada y la salida de cada estrofa, por decirlo así. Aquí lo que le están dando es que están silenciando la guitarra para darle más brillantez y más sobriedad, por ponerlo así, a otros instrumentos, en este caso el sintetizador, que es el que ha estado de fondo durante los párrafos de la letra como tal. Y aquí, para remarcar el corte étnico y el corte folclórico representativo de Kazajistán, volvieron a silenciar la guitarra, donde la guitarra, en lugar de estar dándole con la distorsión a todo lo que da y haciendo el acompañamiento, nada más está haciendo un pequeño solo con un volumen muy bajo. Se alcanza a distinguir, si pone mucha atención, que la guitarra está haciendo como solo, por así decirlo, haciendo un acompañamiento pero a una sola cuerda, para que reluzcan y salgan ahora sí que valga la redundancia, a relucir
las maravillas del Dombra. Es bastante interesante porque ya no se escucha tan agresiva, como les digo, se escucha más solemne. Yo imagino que no querían presentar una cara tan agresiva ante los mandatarios, ¿no? Sino que fuera como con un corte más sofisticado, por decirlo así. Y me gusta bastante cómo se escucha. Pongan atención a todos los detallitos que les voy diciendo y les van a ir descubriendo. Porque no necesitan ser músicos profesionales para poder distinguir los sonidos de cada instrumento. Digo, nada más es que acostumbres tu oído y que disfrutes de la buena música, y solitas esas cosas van saliendo. Pongan mucha atención donde la guitarra deja de ser la constancia de la canción y suena el sintetizador, y vuelven a callar la guitarra para que suenen los dombras. Ven, ahí la guitarra está a un volumen muy bajo, a una sola cuerda, para que reduzca el sonido de los dombras. No sé si soy solo yo, a ver si ustedes me lo pueden dejar en los comentarios, pero escucho un covis. Escucho un covis por ahí haciendo el acompañamiento como si fuera una especie de cello, pero se nota que es un covis porque tiene un sonido de llanto muy agudo, al contrario del cello que tiene un sonido de llanto muy grave. Este lo tiene muy agudo y se nota que es un covis. Me pregunto, ahora mi pregunta es, ¿será el covis una pista ya pregrabada para esta presentación? ¿O estará en vivo? Y si está en vivo, ¿por qué no lo hacen partícipe de un escenario más principal como los dombras, ¿no? Ya que es un instrumento característico y típico y tradicional de Kazajstán. Y no sé, puede ser que también de Tayikistán, ¿no? Digo, puede ser. No sé, suena interesante, escuchen con atención y van a alcanzar a distinguir el sonido de un covis por ahí. Digo, es por mencionarles algo que me resaltó al oído luego. Ahí se oye. Wow. ¿Es sonido de un covis? Ahí está de fondo el sonido del covis. Ahí está. Ahí está. Es Oslas Kurmanbek. Creo que sí es él, ¿no? ¡Wow! ¡Wow! Pido una disculpa, no lo había visto. Pensé que eran 3 dombristas. Y no, son 2 dombristas y Oslas. ¡Wow! ¡Wow! Es que como siempre tengo la costumbre de ver al covis como si fuera una especie de cello grande y que esté sentado. Oslas, y no, aquí tiene un covis como que más pocket, por así decirlo, más de bolsillo, y lo está ejecutando de pie. Una delicia. Digo, no estaba mal, era el sonido de un covis. Digo, del oído sí no me tengo que retirar, pero de la vista yo creo que sí necesito un examen. Wow. Ahí están los presidentes. Oh.
Wow. Me gustó muchísimo esta versión de Durdaraz. Fue increíble. Muchos arreglos musicales, como los que más me saltaron a mi oído, ya se los comenté. Los silencios de la guitarra para resaltar otras partes. La demarcación de darle más importancia a los instrumentos folclóricos de Kazajistán, que era la meta, y se logró de una manera formidable. Mi falta de visión, detectar al señor Oslak. Pero es que por estar escuchando la música, nada más vi de reojo a los que estaban en el escenario con Dimash, pero no había dado cuenta que eran dos dombristas y el del COVID, el maestro Oslak Kormanbek. Fue emocionante, fue muy agradable. Yo creo que vamos a continuar con el video, a ver si canta, bueno, a ver si ejecuta la de Adai, porque la de Adai es muy rápida. Vamos a ejecutarla, digo, es un video muy rápido de 11 minutos. Yo creo que vamos a reaccionar a todo el video, a ver de qué se trata. Siempre vamos a reaccionar a todo el video, siempre y cuando salga Dimash en todo el video, ¿no? Si no, pues digo, lo cortamos, ¿sí? Porque lo que venimos a ver es a nuestro superhéroe kazajo. Y pues bueno, vamos a continuar a ver qué hace con la de Adai. Ahí agradeciéndole y dándole importancia a sus compañeros músicos. Estoy muy bien, Dimash, estoy muy bien. Ассалаумағалейкум, құрметті қауым, құрметті тәжік ағайындар, достар. Aquí lo que acaba de decir Dimash, ya saben que mi kazajo es fluido y les voy a traducir literalmente lo que dijo. Dijo, por favor denle like y suscríbanse al canal del Ático, que es el mejor reactor de mis canciones en español. No, no es cierto, no tengo ni idea de lo que estoy diciendo, pero a estar agradeciendo a los compañeros, a los músicos, a toda la gente presente. Ya sabemos que Dimash es muy humano y muy sencillo y siempre agradece el favor de que lo acompañen. Өздеріңіздің алдарыңызда өнер көрсету мен үшін үлкен мәртебе. Қазақстан, Тәжікстан достығы мәңгі болсын, мың жылдық болсын, еліміз аман. Bueno, ahí sí le entendí. Dijo algo de Kazajistán y Tajikistán, que han de ser países hermanos y que en los dos se disfruta mucho del Ático. Ыстық ықылас деп қабыл алыңыздар. Құрманғазының күйі Адай. Adai. Ya le traen su dombra. Vamos, Dimash. Wow, las imágenes que presentan siempre son impresionantes. Los paisajes naturales de... Creo que ha de ser Kazajistán. O puede ser Tajikistán. Pero esos escenarios naturales impresionantes. Wow. Como me encanta siempre la fusión que hace Dimash en lo que él siempre ha llamado que él no hace canciones, él hace crossovers.
porque siempre fusionan un montón de estilos y eso me deja maravillado. Siempre me ha gustado mucho, sobre todo en la Durdarás y en la Dadai, que es en la que más se representa esa combinación, esa mezcla de instrumentos étnicos tradicionales de Kazajistán, como son el dombra y el kovis y todos esos, por nombrar algunos, con el rock pesado, que es lo mío, que es lo que me gusta. Y me encanta cómo suena esa combinación de agresividad con misticismo, podremos llamarlo así, como que es un rock místico, porque es algo netamente tradicional, como es el kovis, el dombra, con música más moderna, por así decirlo, ¿no? Como son el rock, el heavy metal, el thrash metal, y se escucha muy, muy bien. Vamos a continuar con esta presentación a ver qué más hay. Lástima que no tengamos la de Stranger, pero en cuanto salga un video con esa presentación de Stranger, lo vamos a versionar sin ningún problema, y si ustedes me pueden dejar un enlace, muchísimo mejor. Por lo que veo, esto ya es el final de la presentación. Han de ser todos los cantantes que participaron en este evento. Mi pregunta es, ¿volverá a salir Dimash? Veamos de qué se trata. Esperemos que vuelva a salir. Qué elegantes todos, ¿eh? ¡Wow! Ahí tenemos a Dimash allá atrás. Wow, las vestimentas típicas y tradicionales que nos están mostrando ahí son impresionantes. Me gustan mucho. También me gusta mucho, sobre todo, el vestido de la señorita del medio, la que está de blanco. Parece como si fuera un vestido de novia, pero no lo es. Pero se ve muy como si fuera una princesa. Se ve muy bonito. Me gusta cómo reluce mucho el dorado con el blanco y con el negro. Pero en este caso con el blanco se ve muy bien. Los caballeros impecables, intachables, muy elegantes con ese smoking. Está muy bien pensado, muy bonito y muy sobrio, como debe de serlo para una presentación ante mandatarios. Ya se unieron más participantes. Esperemos que haya salido Dimash ahí entre ellos.
Ahí están los músicos que acompañaron a Dimash. Sí, ahí está Dimash en medio. Está entre la señorita de blanco y la señorita de morado. Вау. Вау. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев атынан және Тәжікстан Республикасының президенті Эмомали Рахмон атынан ықылас гүлі. این گلبن زیبا از نام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری قزاقستان محترم قاسم جومارت توقایف و اهل هنر تقدیم می‌گردد. Bueno, hasta ahí tenemos este video. La verdad me gustó mucho. Y sobre todo quiero recalcar que hay que festejar esto. Hay que festejar la hermandad y la amistad entre naciones. Porque eso debe de resaltarse siempre. Y eso tiene que ser muy importante. Porque al haber amistad entre naciones es significado de que siempre va a haber paz y hermandad entre ellos. Y pues como dice Dimash y lo que decimos todos, queremos paz y no la guerra, ¿no? Me gustaron mucho las versiones de Durdaraz y Dadai. Fueron bastante memorables porque tienen sus arreglos musicales bastante diferentes y eso es algo que me gusta mucho. Desde mi punto de vista de músico me gusta siempre descubrir cosas nuevas y Dimash siempre me muestra cosas nuevas. Me muestra sonidos que a lo mejor nunca antes había escuchado o no había pensado mezclar y Dimash lo hace por mí y me demuestra que se puede hacer y hacerse bien y eso lo agradezco siempre. Pues bueno, ¿a ustedes qué les pareció esta presentación? Esperemos conseguir la de Stranger para poder reaccionarla y poder disfrutar y ver qué es lo que hizo de diferente. Y pues bueno, si esta video reacción les gustó, por favor regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones a Dimash todos los días de lunes a viernes, 2 reacciones diarias más o menos, a menos de que sean muy largas como esta. Los últimos 3 videos de estos 3 días han sido muy largos, por eso nada más hemos subido uno. Este ya llegó casi a la media hora, vamos a subir nada más este por el día de hoy. Y pues bueno, pero pues bueno, tuvimos de toda la presentación final de Dimash y la presentación del cierre, la clausura del evento. Eso me gustó bastante. Tuvimos a Dimash presente en todo el tiempo del video. Me gustó muchísimo. ¿A ustedes qué les pareció? ¿Les gustó esta celebración de entre las hermandades de Kazajistán y Tayikistán? Yo creo que sí, ¿no? Más que nada porque estuvo nuestro superhéroe favorito, Kudaibergen Man. Así como Superman, pero es Kudaibergen Man. Pues bueno, señoritas, señoritos, habitantes del ático, no me queda nada más que decirles que yo soy ático. Los quiero mucho. Los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.